Cuando empecé con este canal, una de mis primeras secciones era hablar sobre generaciones doradas de selecciones. Ya hablé de la mejor época de Bulgaria, Rumania y Bolivia. A esta sección la dejé abandonada, pero es hora de retomar. En el ámbito europeo, Noruega es una selección de nivel medio. Está bien lejos de ser una potencia como Alemania o Italia, pero tampoco es un desastre como San Marino o Liechtenstein. Los vikingos clasificaron apenas a un total de 3 mundiales y una Eurocopa. La mayoría de estos logros ocurrieron en un periodo de 7 años, donde el equipo nórdico fue una de las mejores selecciones de Europa en ese momento. Por eso hoy vamos a conocer lo que fue la generación dorada de Noruega y todo su desempeño durante los años 1993 y 2000. Para ponernos en contexto, hasta antes de los años 90, Noruega había clasificado apenas una vez a un mundial. Esto ocurrió en la edición de Francia 38, donde se despidió rápidamente tras ser derrotada por Italia en el primer partido. Después de esto, los nórdicos deambularon en las eliminatorias europeas sin pena ni gloria. Además de fracasar en ir a los mundiales, tampoco habían logrado clasificar a ninguna Eurocopa. Tras fallar en su intento rumbo a Italia en 90, la federación designó como nuevo entrenador del equipo a Egil Olsen. Este hombre sería quien lograría formar el mejor equipo en la historia del país. Su primer reto fue rumbo a la Eurocopa de 1992, que se jugaría en su vecina Suecia. El equipo noruego fue ubicado en el grupo 3, junto con la Unión Soviética, Italia, Hungría y Chipre. La campaña fue algo irregular, y tras terminar tercero en el grupo por debajo de soviéticos e italianos, el equipo no lograría entrar a la Eurocopa. Sin embargo, esta campaña sirvió como experiencia y como prueba de cara al próximo desafío, el Mundial de Estados Unidos 94. El sorteo una vez más no favoreció a los nórdicos. Fueron ubicados en un grupo complicado junto con Inglaterra, Países Bajos, Polonia, Turquía y la debutante San Marino. El primer partido sería contra esta última en Oslo, siendo además el primer juego oficial disputado por la Serenísima en su historia. Fue goleada por 10-0 con 3 goles de Hale, 2 de Rekdal, Sorloth y Nielsen, y el gol restante fue anotado por Mikland, para arrancar así de la mejor manera la eliminatoria. Su primer desafío serio sería de nuevo en casa, pero esta vez ante el poderoso equipo de los Países Bajos. Nadie esperaba nada de Noruega en este partido, pero esta fue la primera de tantas sorpresas que dieron los nórdicos. Vencieron, contra todos los pronósticos, por 2-1 con goles de Rekdal de penal y Sorloth. Dennis Bergkamp descontó para los neerlandeses, pero sería inútil. Noruega se quedaba con el triunfo. Su siguiente partido sería otra vez ante San Marino, pero en Serravalle. Los noruegos esta vez serían más piadosos con la Serenísima y ganaron por apenas 2-0 con goles de Jacobsen y Flo. El partido que les seguía era posiblemente el más difícil de todos. Debía visitar a Inglaterra en Wembley. Plata adelantó a los ingleses, pero Noruega reaccionó y empató gracias a Rekdal. El partido finalizó 1-1 y de esta forma los vikingos se iban invictos de su asalto a Wembley. La racha positiva continuó con una victoria ante Turquía por 3-1, con goles de Rekdal, Fjørtoft y Jacobsen. Su siguiente partido sería de nuevo ante Inglaterra, pero esta vez en Oslo. En tierras nórdicas, los vikingos volvieron a hacerse fuertes y derrotaron a los ingleses por 2-0 con goles de Leonardsen y Boginen. Tras empatar sin goles ante Países Bajos en Rotterdam y vencer a Polonia por la mínima en Oslo, la clasificación estaba a la vuelta de la esquina y se confirmó con su visita a los polacos. Noruega ganó por 3-0 con goles de Flo, Fjørtoft y Jacobsen, y de esta forma obtenía su boleto directo al Mundial de Estados Unidos 94. Ya clasificados, fueron derrotados en su último partido ante Turquía en Estambul, pero poco importó. De forma totalmente sorpresiva, Noruega quedaba como líder por encima de los Países Bajos e Inglaterra. Esta última además quedó eliminada. Noruega regresaba a una Copa del Mundo después de 56 años, y todo era felicidad. En el Mundial Norteamericano fueron ubicados en el grupo E junto con Italia, Irlanda y México, siendo llamado por muchos el grupo de la muerte. Comenzaron bien, venciendo a México por 1-0 gracias al gol de Rekdal, pero en su siguiente partido fueron derrotados por la mínima ante Italia. Dino Baggio fue el autor del gol para la Azzurra. Esta derrota fue en especial dolorosa porque Noruega jugó con un hombre de más durante casi todo el partido, debido a la expulsión del arquero italiano Pagliuca al minuto 21. Necesitaban vencer a Irlanda en el tercer juego para no complicarse, pero no pasaron del empate sin goles. El grupo quedó definido de una forma única e inédita. Los 4 equipos quedaron igualados en puntos, con la misma diferencia de gol. La clasificación se definió mediante los goles anotados por cada uno. México anotó 3 y lideró el grupo. Irlanda e Italia anotaron 2 y también pasaron. La desafortunada fue Noruega, que quedó última de grupo y eliminada por haber anotado apenas un solo gol. A pesar de la mala experiencia en el Mundial, rápidamente la selección nórdica se puso en marcha para ir en busca de clasificar a su primera Eurocopa. El objetivo ahora era Inglaterra 96. Comenzaron venciendo por la mínima a Bielorrusia con gol de Frigard. Luego, otra vez en casa, empataron un gol con Países Bajos. Se adelantaron con un tanto de Roy, pero Rekdal igualó el trámite para Noruega. Después visitaron a los bielorrusos, donde los golearon por 4-0. Luego sufrieron más de la cuenta para vencer a Malta apenas por 1-0.
Vencieron 2-0 a Luxemburgo de visita y luego lo golearon 5-0 en casa. En ese mismo escenario, vencerían por 2-0 a Malta, para estirar su racha invicta. Noruega tenía la posibilidad de prácticamente asegurarse la clasificación si vencía en casa a la República Checa. Se adelantaron con un gol de Berg y con eso acariciaban la Euro. Pero a falta de 5 minutos, los checos empataron y con ese resultado, la cosa se ponía picante de cara a las últimas fechas. Estas últimas 2 jornadas serían un completo desastre para los vikingos, ya que serían derrotados en Praga por 2-0 ante los checos y luego por 3-0 de visita a los Países Bajos. De esta forma, se cortaba el invicto y las esperanzas de los noruegos de debutar en una Eurocopa. Quedaron terceros de grupo, con los mismos puntos que la República Checa, pero el resultado entre ambas los dejó fuera. Se volvía a repetir el mismo patrón que en el Mundial 94, eliminados por apenas detalles, y fue así, como de forma increíble, Noruega no pudo jugar la Euro del 96. Tras fracasar en esa última eliminatoria, a Noruega se le presentó una oportunidad inmejorable para levantarse, las eliminatorias rumbo a Francia 98, donde tuvieron la suerte de ser ubicados en un grupo muy accesible. Los buenos resultados conseguidos en los últimos años hicieron que ahora Noruega sea cabeza de serie. Esto le permitió ahora tener rivales mucho más fáciles en su grupo. Suiza, Hungría, Finlandia y Azerbaiyán serían los indicados. Empezaron con el pie derecho goleando 5-0 a Azerbaiyán en casa. Siguieron con otra goleada, 3-0 a Hungría con hat-trick de Rekdal. En su visita a Suiza, ganaron por la mínima con gol de Leonardsen. Y rescatarían un empate ante Finlandia en los últimos minutos para conservar el invicto. Luego vendría otro empate en su visita a Hungría, pero esta sería la última vez que los vikingos cederían puntos en la eliminatoria, ya que la cerrarían a puro triunfo tras golear 4-0 a Finlandia de visita, vencer por la mínima a Azerbaiyán y golear 5-0 a los suizos en casa. Noruega era el líder absoluto de su grupo, bien lejos de los demás, clasificando sin problemas a Francia 98. En su segunda cita mundialista consecutiva, fueron ubicados en el grupo A, junto con Marruecos, Escocia y la vigente campeona del mundo, Brasil. Su debut fue un empate a 2 goles con los marroquíes, luego le siguió otro empate a 1 gol con los escoceses, y la situación se complicaba. Para pasar de ronda, Noruega debía vencer a Brasil en su último partido. A falta de 10 minutos, Bebeto puso en ventaja a la canariña y parecía ser el final, pero los vikingos reaccionaron y gracias a un gol de Tore Andreflo al 83 y un penal convertido por Rekdal al 89, Noruega lograba el triunfo más importante de su historia y de esta forma avanzaba por primera vez de ronda en un mundial. En octavos se esperaba el que sería su verdugo otra vez, Italia, que con un gol de Vieri le dio la despedida a los nórdicos del mundial. Aún así, habían hecho historia. Ya para ese momento, la generación estaba pasando por sus últimas pinceladas. Varios jugadores importantes se retiraron de la selección tras el Mundial 98, incluido su entrenador, Egil Olsen. Su lugar fue ocupado por Nils Johansen, quien sería el encargado de conducir al equipo de cara a las eliminatorias a la Euro del 2000, jugada en Bélgica y Países Bajos. Había algo que estaba claro, esta generación no podía despedirse sin antes jugar una Eurocopa. Los buenos resultados en años anteriores hicieron que Noruega fuera cabeza de serie en su grupo otra vez, y se asegurara de esta manera rivales accesibles. Comenzaron mal, con una derrota sorpresiva ante Letonia en casa por 3-1, luego se repusieron venciendo 2-1 a Eslovenia y luego empataron a 2 goles con Albania en casa. El comienzo irregular hacía pensar que la generación estaba acabada, pero afortunadamente se repusieron y a partir de ahí ganarían todos los partidos que le quedaban. 2-0 a Grecia de visita, 4-1 a Georgia en esa misma condición, 1-0 ante el mismo rival en casa, 2-1 a Albania, de nuevo de visitante, 1-0 a Grecia en Oslo, 4-0 a Eslovenia de nuevo en la capital noruega, y cerraron de la mejor manera, venciendo por 2-1 a Letonia de visita a Riga. De esta forma, Noruega era líder del grupo y clasificaba, por primera vez en su historia, a una Eurocopa. Ya en la cita continental del año 2000, fueron ubicados en el grupo C, junto con España, la República Federal de Yugoslavia y Eslovenia, con quienes curiosamente habían compartido grupo clasificatorio. Comenzaron de la mejor manera posible, venciendo a España por 1-0 con gol de Iversen. Al vencer al rival más poderoso, todo hacía pensar que Noruega avanzaría de ronda sin problemas. Pero la pechearon de forma estrepitosa tras caer por la mínima ante Yugoslavia y empatar sin goles con Eslovenia. Quedaron terceros de grupo con 4 puntos, los mismos que Yugoslavia, pero el resultado entre ambas la dejó fuera. Como vemos, las eliminaciones por mínimos detalles fueron una maldición constante para Noruega durante estos años. Finalizada la Eurocopa, los últimos jugadores de la generación dorada se retiraron de la selección, y eso dejó a los más nuevos con la responsabilidad de continuar el legado de sus antecesores. La pregunta es, ¿lo lograron? Para las eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2002, Noruega fue de nuevo cabeza de serie, y eso les garantizó un grupo accesible una vez más. Esta vez sus rivales fueron Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Gales y Armenia. Parecía un reto fácil para los nórdicos, pero decepcionaron totalmente. Quedaron cuartos de grupo con apenas 10 puntos. Estaba confirmado, los años dorados de Noruega se habían acabado.
A partir de ahí, la selección volvió a su lugar natural, y fue un equipo de segundo orden en Europa, y no pudo volver a clasificar un gran torneo hasta la fecha. En estos últimos años, apareció una nueva generación prometedora, con jugadores de la talla de Erling Haaland, Martin Odegaard, entre otros. Su primera experiencia fue un paso en falso, no pudieron clasificar al Mundial de Qatar 2022. Llegaron a la última fecha con chances, pero la derrota con Países Bajos hizo que los tulipanes clasificaran al Mundial y Turquía le arrebatara su lugar en la repesca. Pero no pasa nada, esta generación es joven y tiene muchos años por recorrer. El próximo objetivo será tratar de clasificar a la Eurocopa 2024 y luego el Mundial de 2026. ¿Lo lograrán? Material tienen, ahora veremos cómo jugarán en cancha. ¿Creen que esta nueva generación podrá repetir los logros de la década del 90? Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificación y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.